Vamos a aprender cómo se juega a V-Ghost, un juego que sale por campaña en GameFound, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo, si no ha salido, está a punto de salir, así que os dejaré el enlace a la campaña tanto en la descripción como en el primer comentario por si queréis ir y echar un vistazo. Ahora sí, vamos a ver cómo se juega a V-Ghost. V-Ghost es un juego de investigación paranormal que tiene una peculiaridad muy característica, y es que hay que jugarlo a oscuras, ¿vale? Y esto no es baladí, es decir, a ver, ¿puedes jugar con la luz encendida? Sí, claro, obviamente se puede, pero te vas a cargar el juego, ¿vale? Lo suyo es jugar a oscuras para poder disfrutar de la experiencia que ofrece este juego, ¿vale? Jugarlo con la luz, pues no ofrece realmente ninguna ventaja y se carga bastante lo que sería la experiencia de juego. Lo digo para que lo sepáis. Dicho lo cual, V-Ghost se divide en dos fases muy claras, una fase de preparación, que es básicamente el setup, y una fase de investigación, que es donde hacemos las acciones con nuestros personajes y demás. Para ganar el juego tenemos que resolver, ¿vale? O superar distintas pruebas, por así decirlo, ¿vale? Tenemos que resolver las 4 líneas de investigación, siempre hay que jugar con 4 investigadores, y cada uno de ellos tiene una línea de investigación. Tiene que resolverla hasta el final, ¿vale? Hasta que la aplicación te diga en algún momento, oye, esta línea de investigación ha sido resuelta. También tenemos que recuperar con éxito, pues, algún fichero de audio de los objetos que colocamos por la casa que estamos investigando. Y tenemos que resolver también todos los efectos de los eventos que se vayan sucediendo a lo largo de la partida. Podemos perder la partida si todos los investigadores quedan en shock, o si todos los investigadores se quedan también a oscuras con sus linternas apagadas, pues también perderemos la partida. O, por último, si se produce alguna situación, digamos, irreversible o de atasco que no se puede resolver. Por ejemplo, necesitamos 2 ráfagas de linterna, ahora veréis qué es esto, ¿vale? Básicamente 2 linternas con 2 filtros distintos para ahuyentar un fantasma, y estamos en una habitación encerrados, un investigador y un fantasma, y esa habitación, por lo que sea, no se puede abrir. Llegamos a una situación que no se puede resolver porque el fantasma no se va a ir nunca, nosotros no podemos salir, no puede entrar nadie, no podríamos avanzar. Si se da una situación de este tipo, pues también automáticamente perdemos la partida. Y ahora vamos con la primera de las fases, ese setup, que es básicamente preparar la partida, el escenario, y donde recabamos la información sobre el caso que tenemos que investigar. Así que vamos a ello. Bueno, vamos con lo que es la preparación de la partida. Tenemos que llevar siempre a nuestros 4 personajes, así que si somos menos de 4 jugadores tendremos que repartirnoslos como queramos. Cada jugador cogerá el tablero de su personaje, los objetos de su personaje, ¿vale? Que tienen estas miniaturas así. Cogeremos 2 marcadores, uno para el indicador del electrocardiograma y otro para indicar, bueno, pues cómo va nuestra linterna, ¿vale? Porque cada personaje, cada miniatura, como veis, ¿vale? Pues tiene una peana especial que lleva una linterna que, como veis, bueno, pues da luz, ¿vale? Porque esto, ya sabéis, hay que jugar a oscuras. Cogeremos también la carta de habilidad de nuestro personaje en concreto. Cogeremos 2 filtros verdes, amarillos, verdes, rojos y morados, y el mazo de cartas del caso que vayamos a jugar. He cogido en este caso, por ejemplo, el caso 1, ¿vale? Una vez hecho todo esto, pues elegimos el caso, decidimos en este, pues por ejemplo, el caso 1, y tenemos que elegir, pues, la carpeta, ¿no? En este caso, pues el caso 1. Ahora la abriremos cuando nos lo indique la aplicación. A continuación habría que montar el tablero. Aquí he puesto solo una loseta por cuestión de espacio, pero en la parte final del manual, pues en función del caso 1, caso 2, ¿vale? Pues tenemos qué losetas hay que poner. Cada loseta está marcadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí C1, caso 1, ¿vale? Sé que es bastante sencillo de encontrar y usar. Ahora colocaríamos en nuestra casilla de salida, que viene indicada en el mapa del manual, pues colocaríamos a nuestros 4 personajes. Vamos a suponer que es esta misma, ¿vale? Como ejemplo. Y ahora tendríamos que arrancar la aplicación, que ya la tenemos aquí arrancada. Como veis, nos permite cargar una partida o una nueva partida. Bueno, pues le vamos a dar a nueva partida. Y ahora, como veis, nos salen aquí pues todos los casos. Tenemos que elegir el caso que queremos jugar. Seguimos con el ejemplo del caso 1. Pulsamos, dice caso 1. Lee ahora las instrucciones del caso. Pulsa aceptar cuando hayas terminado. Bueno, pues es el momento de venir a nuestro sobre del caso 1. ¿Vale? Aquí va a estar, pues bueno, toda la información y demás. Así que sacamos todo lo que contiene
¿vale? Aquí, bueno, pues tendremos distinta información, como veis, por ejemplo, tenemos desde planos de la casa, ¿vale? Pues todo esto, aquí hay una foto, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo presente y guardado por si acaso nos es útil y lo necesitamos. Nos quedamos con lo que viene siendo la presentación del caso, el informe, el brief, ¿vale? Que nos va a dar, bueno, pues un montón de información. A ver, aquí hay que estar muy atentos, ¿vale? En los primeros casos nos echan un cable, como veis, pues hay palabras subrayadas o redondeadas. ¿Por qué? Esto habrá que leerlo. Y tendremos que tomar notas de, bueno, qué es lo que está pasando y dónde. Porque luego nuestros personajes tendrán que, bueno, pues colocar algunos de sus objetos en determinadas localizaciones, pues para ver si captan algún indicio o prueba de qué es lo que está pasando. Así que, bueno, aquí nos ayudan bastante, pero habrá que utilizar también el sentido común. Es decir, si alguien oye ruidos extraños en una habitación, bueno, pues vamos a poner un magnetófono. Si alguien dice que ve fantasmas, pues yo qué sé, vamos a poner una cámara, ¿no? O cosas por el estilo, ¿vale? Intentar a través del resumen pues deducir dónde y qué es lo que tenemos que poner, ¿vale? Recordar que nuestros personajes tienen estos 4 objetos, cada uno tiene los suyos propios en función de cómo es el personaje, ¿vale? Así que bueno, pues ahí tendremos que deducir, ¿vale? Si hay que tomar notas, tomarlas por si acaso. Una vez que hemos leído y demás, pues bueno, le damos a aceptar y como veis, ¿vale? La aplicación nos va guiando, ¿vale? Nos dice, selecciona el investigador 1. Aquí es muy importante que el orden que elijáis es el orden que hay que mantener, es decir, el que va a ser el investigador 1 tendrá que ser el primero en jugar, el 2 el segundo, el 3 el tercero y el 4 pues el cuarto. Y además tenéis que recordar, apuntarlo si es necesario, qué número, ¿vale?, de orden tenéis, porque ese número es lo que va a poner en marcha la investigación, digamos, de cada personaje, ¿vale? El personaje que sea el investigador número 1 tendrá que empezar por la pista número 1. El 3, pues tendrá que empezar por la pista número 3 para ver sus líneas de investigación. Así que tomar nota para mantener siempre el orden y para saber, pues, por qué pista tiene que empezar el personaje que estáis controlando. Así que bueno, vamos a ello. Decimos, seleccionamos uno. Venga, pues el investigador 1 va a ser este. Y como veis, nos salen aquí los objetos que tendría ese investigador. En este caso, y en función de la información que nos han dado, pues tendríamos que elegir uno de estos objetos. Lo voy a hacer al azar, pues yo creo que es este y yo creo que lo tengo que poner, pues donde sea, ¿no? Pues aquí, ¿vale? En esa habitación. Y vamos repitiendo. Investigador número 2, pues vamos a elegir que sea el cura. Vamos a suponer que deducimos que tiene que ser ese objeto y lo ponemos en otra sala, ¿vale? Donde consideremos oportuno. Investigador 3, ¿vale? Y así vamos repitiendo con todos, ¿vale? Ya digo que hay que pensar qué objeto queremos que coloquen dónde, ¿vale? En función de la información que nos han ido dando, ¿vale? No he comentado que los objetos, evidentemente, los que elegimos en la aplicación y que decimos dónde hay que ponerlo, también lo tenemos que hacer de forma física. Es decir, si hemos elegido poner la videocámara en este corredor, pues evidentemente lo indicamos en la aplicación y acto seguido lo colocamos, ¿vale? De tal manera que así nosotros cuando estamos jugando y lleguemos a esta sala, pues con nuestro personaje, pues veamos que está aquí nuestro objeto, ¿vale? Y podamos, bueno, pues recogerlo y a ver si es que ha grabado algo, no ha grabado nada o qué es lo que ha pasado. Una vez que tengamos todo esto, ¿vale? Pues nos dice empezar, ¿vale? Así que a partir de aquí es cuando ya podemos empezar nuestra partida de AVGOS. Hasta este momento hemos podido tener las luces encendidas, ¿vale? Hemos estado, digamos, pues con todas las luces de la habitación donde estamos jugando. A partir de este momento, cuando empieza ya lo que viene siendo la fase de investigación, se apagan las luces por completo y solo se juega con las iluminaciones que podamos tener pues con las linternas de nuestros personajes y con la linterna de jugador, digamos, activo, ¿vale? Esto realmente no será así, ¿vale? En el juego final esto se montará con unas piezas de troquel y llevará incluida una linterna como las de los personajes, de tal manera que esto está montado, ¿vale? Solo la linterna, no habría personaje, ¿vale? Y te va a dar luz. Esto el jugador activo lo puede usar pues para alumbrar y revisar las notas que está tomando, si tiene que leer algo en alguna carta o tal, pero no enfocar al tablero, ¿vale? En el tablero solo tenemos que utilizar las linternas de los personajes, ¿vale? Que en este momento, cuando ya empezamos la fase de acción, se encienden y estarán encendidas hasta que el juego nos indique lo contrario. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo preparado, que hemos colocado nuestros objetos tanto en el tablero como en la aplicación y demás, pues empezaría lo que es la fase de investigación. Aquí tenemos que ir en orden. Investigador 1 primero, investigador 2 segundo, ¿vale? Siguiendo el orden. Recordad, voy a ser bastante pesado, lo voy a repetir varias veces, que tenéis que jugar en orden. El investigador 1 jugará primero,
el 2, el segundo, y así sucesivamente. Y además el investigador 1 tendrá que empezar su línea de investigación por la pista número 1, el 2 por la pista número 2, y el 3 por la 3, y el 4 obviamente por la 4, ¿vale? Tenerlo presente, vais a tener que jugar en el orden que hayáis establecido los personajes, y cada personaje en función del número que será sido asignado es por la pista que tiene que empezar su investigación. Una vez aclarado y repetido esto las veces que haga falta, en la fase de investigación, cada investigador tiene 3 acciones, ¿vale? Ahora, a continuación, os voy a contar todas las acciones que se pueden hacer, que son unas cuantas. Podemos repetirlas, es decir, ¿me puedo mover 3 veces? Te puedes mover 3 veces, ¿vale? En principio, pues las acciones, pues lo digo, se pueden repetir, pues hacer una 2 veces, o una 3 veces, o 3 acciones diferentes. Hay alguna acción que está limitada, ¿vale? Como la llamar a Daisy, que en función del escenario puede que se pueda hacer solo una vez, o veremos a ver lo que te diga la aplicación. Puede ser una, 2 o ninguna, nunca se sabe. Y luego hay otra acción, que es la de colocar el muñeco vudú, que también os vamos a explicar a continuación, que te consume 3 acciones, ¿vale? Porque es una acción, digamos, bastante potente y poderosa. Así que el primer jugador hace sus 3 acciones, las que sean, ahora vamos a ver todo lo que tenéis disponible, y después de las 3 acciones tiene que bajar un punto la batería de su linterna, ¿vale? El token ese negro que hemos visto, lo bajáis 1. Siguiente jugador hace sus 3 acciones, baja un punto la batería, jugador 3 y 4, y vuelta a empezar, ¿vale? Así hasta que lleguemos a una de las condiciones de derrota o consigamos superar el caso como os hemos indicado. Así que vamos a ver en detalle cuáles son todas las acciones que tienen a nuestra disposición los investigadores en OVGhost. Bueno, he hecho aquí un pequeño despliegue con las miniaturas para que, bueno, pues, ¿vale? Explicaros las distintas acciones. Así que venga, vamos con ello. La primera acción es la de mover. Nos podemos mover un espacio, ¿vale? Siempre y cuando pues no haya un fantasma con nosotros. Si hay un fantasma con nosotros, pues África no podría salir de esta habitación. Obviamente somos humanos, no podemos atravesar las paredes, así que estas puertas tienen que estar desbloqueadas para que nosotros podamos movernos tranquilamente a ese espacio. Si estamos en un espacio y nos movemos a un espacio en el que hay un fantasma, pues ya no podemos movernos más, ¿vale? Hasta que nos deshagamos del fantasma, que ahora veremos cómo se hace. Y por último, si entramos en una habitación en la que hay compañeros, pues esto nos viene bien porque nos alientan un poquito, ¿vale? Nos tranquilizan. Tenemos aquí nuestro electrocardiograma. Imaginaros que hemos bajado aquí al 3 pues, por cosas que han pasado. Al entrar en la habitación, como hay 2 investigadores, yo recuperaría 2 puntos de cardiograma. Igualmente, estos investigadores, por encontrarse conmigo, ¿vale? Pues subirían un punto en su electrocardiograma, ¿vale? Encontrarse, bueno, pues con los compañeros del grupo de investigación, pues siempre te tranquiliza, ¿no? Y te calma un poco los nervios. Otra acción que podemos hacer es colocar o cambiar filtros. Tenemos nuestra reserva de filtros, que esto podrá ir aumentando según vayamos buscando y encontrando cosas, así que podemos decir, pues necesito el filtro amarillo, pues por la razón que sea, ¿vale? Y se lo podemos poner a la linterna. A ver si soy capaz. Ahí. O podemos intercambiar, es decir, en la misma acción podemos quitar este y decir, venga, vamos a poner el rojo, pues porque lo necesitamos para un fantasma o para buscar o por la razón que sea. También podemos encontrar distintos objetos a lo largo de la partida. Uno de ellos son las gafas, ¿vale? Estas gafas pues son un poquito especiales porque nos sirven para utilizarlas como cualquier filtro de cualquier color, menos el azul, ¿vale? No nos valdrían como un filtro azul, pero nos valdría como un filtro rojo, amarillo, verde o morado. Y estas gafas se pueden usar contra los fantasmas para ahuyentarlos. Eso sí, una vez de que usemos las gafas, ¿vale? Contra un fantasma, tenemos este fantasma aquí y queremos usarlas, las usamos, ¿vale? Las descartamos, el fantasma pues desaparecería. Ahora veréis cómo va esto con la otra acción, que lo explicaremos más en detalle. Y listo, ¿vale? Perdemos las gafas, solo tienen un uso de cara a utilizarlas como filtros para determinados fantasmas. Vamos con la ráfaga de linterna, que este es el mecanismo por el cual hacemos que los fantasmas, bueno, pues salgan despavoridos, ¿vale? Los ahuyentamos. Tenemos aquí un fantasma. Y como veis, tenemos, bueno, pues en este caso, el filtro rojo. ¿Cómo ahuyentamos a los fantasmas? Bueno, pues les tenemos que iluminar con el filtro adecuado. ¿Cómo sabemos el filtro adecuado? Bueno, si nos vamos al manual, ¿vale? Aquí tenéis un resumencito que está bastante bien, ¿vale? Como veis, de los fantasmas, ¿vale? Además, te explica un poquito temáticamente qué tipo de fantasma es y demás. Y al lado, pues como veis, tenemos los filtros necesarios. Pues un amarillo, 2 morados, aquí necesitamos 3, aquí necesitamos 2 rojos y demás. Así que necesitaríamos que nuestro investigador tuviera el filtro adecuado para ahuyentar a este fantasma. Si es así, pues nada, hacemos la acción de la ráfaga de la linterna y el fantasma queda ahuyentado y desaparece de la sala. Como habéis visto en el manual, puede ser que se hagan falta 2 o 3 filtros, por lo tanto necesitaremos, ¿vale? Que haya
más investigadores para tener el correspondiente número y color de filtros. Uno de ellos hace la acción de ahuyentar y el fantasma quedaría ahuyentado. O, como hemos mencionado antes, si no tenemos el filtro adecuado, siempre podríamos utilizar las gafas, siempre y cuando las tengamos en nuestro inventario. Las perdemos, pero bueno, conseguimos ahuyentar al fantasma. Bueno, vamos con la parte de investigar, la acción de investigar una pista. Como veis en el tablero, en las rosetas, pues hay números 2, 48, 22, ¿vale? Está lleno de números. Así que cuando estamos en una habitación podemos investigar estos números porque son las pistas, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer, bueno, pues es alumbrar con la linterna, ¿vale? Conectamos la miniatura y decidimos o anunciamos que vamos a investigar. Como hemos comentado antes, y lo voy a volver a repetir, tenemos un orden específico de los investigadores, el investigador 1, el 2, el 3 y el 4, que irán actuando en ese orden específico y que además, para empezar sus líneas de investigación, tienen que hacerlo por una pista determinada. El investigador 1 por la pista 1, el 2 por la 2, el 3 por la 3 y el 4 por la 4. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a suponer que somos el investigador 2, que además está aquí, ¿vale? Y estamos alumbrando esa pista, decimos, queremos investigar. Así que nos vamos a la aplicación y pulsamos en pistas. Aquí nos salen todas las pistas disponibles, le damos a la pista, pues en este caso, la 2. Y como veis aquí ya nos sale un texto que nos contará cosas y en este caso pues nos da dos opciones. Ahora hay que elegir, ¿no? Pues oye, yo voy a hacer la opción que me dice que me vaya a por la pista 20 y tantas o a por la pista 45, a por la que sea. Y tenemos que ir siguiendo, ¿vale? Este rastro de pistas, es decir, si nos da dos opciones y elegimos la 45, pues tendremos que ir por la casa buscando dónde está la pista 45, cuando la encontramos tendremos que investigarla. Esa nueva pista, pues nos puede abrir 2, 3 caminos o solo uno, ¿vale? Elegimos otra vez y seguimos avanzando. Tenemos que seguir avanzando, es decir, no podemos volver atrás a decir, bueno, voy a volver atrás para irme a la pista anterior, no. Tienes que seguir avanzando hasta que llegues a un callejón sin salida, es decir, que la propia aplicación te diga que ya no hay más que mirar ahí, que llegues a un callejón de salida o que te diga que has resuelto la investigación de esa línea de investigación. Cuando llegas a una pista que ya no te da, digamos, más opciones y demás, y tampoco te dice que hayas resuelto la investigación, pues tienes que volver a la última bifurcación, es decir, al último paso donde la aplicación te dio a elegir entre distintas opciones, ¿vale? Imaginaros que hemos ido a la 45 no nos da más opciones, bueno, pues podemos regresar y decir, bueno, pues ahora vuelvo al paso anterior, que era 45 o 22, pues me voy a la del 22, me voy a la del 22, que me dará más opciones, voy eligiendo, voy profundizando, y si no, marcha atrás al paso anterior donde hubo varias elecciones, elegimos otra, y, por así decirlo, seguimos bajando y seguimos profundizando. Así hasta que la aplicación, en algún momento, nos va a decir, oye, investigación resuelta, que esto ya lo tienes hecho. Volvemos para atrás. Otra de las cosas que podemos hacer es recoger el resultado de uno de nuestros objetos de investigación. Como recordáis, pues al principio del setup hemos colocado nuestros distintos objetos en distintas salas. ¿Vale? Entonces, el personaje adecuado, en este caso África, que puso aquí, vamos a imaginar que puso ella, ¿no?, su videocámara aquí, pues podemos interactuar con este objeto a través de la aplicación para ver qué es lo que ha grabado. Aquí van a pasar dos cosas. O ha registrado algo, o ha pasado algo, o lo que sea, o no pasa absolutamente nada. Si no pasa absolutamente nada es o porque bien, el objeto no es el adecuado para investigar esa zona, o no estamos en la zona correcta. O bueno, incluso las dos cosas, no es ni la zona ni el objeto, ¿vale? Entonces vamos a suponer, somos África, le damos aquí a la videocámara, te dice escuchar, tú le das a aceptar, y como lo hemos hecho al azar, pues no se detecta nada útil, ¿vale? Y como veis, cuando le das te dice colocar objeto, entonces ahora nos va a dar otra vez la opción de colocar este objeto en alguna otra localización, ¿vale? Por eso, si no hemos acertado al principio porque no hemos interpretado bien la información que nos ha dado nuestro cliente, ¿no?, para que investigáramos y demás, pues bueno, elegimos otro sitio, lo ponemos, ¿vale? Esto lo haríamos físicamente también, y cuando fuéramos allí podríamos, pues, interactuar con el objeto a ver si esta vez sí hemos conseguido algo de información. Vale, durante la partida, pues la aplicación va a ir haciendo que aparezcan eventos, ¿vale? Que los eventos van a aparecer en este cuadro de aquí, que pone eventos. Esto pues nos puede ir a hacer buscar algo, o investigar algo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando tenemos uno de esos eventos, le damos y él nos dirá, ¿vale? Tendremos que ir a determinado sitio a ver qué es lo que está pasando. Hay unos eventos que son como de color rojo, ¿vale? Tienen un marco rojo y esos hay que resolverlos automáticamente, ¿vale? Esos hay que hacerlos sí o sí. Los otros, pues bueno, ¿vale? Nos tira evento en, yo qué sé, imagínate, en la sala de estar, pues hay que irse a la sala de estar para ver qué es lo que está pasando y resolver ese evento, ¿vale? Le daremos ahí, la aplicación nos contará cosas y veremos a ver qué es lo que pasa. Otra de las acciones que podemos hacer es buscar. Como veis, en el tablero hay letras, está A, está C, por ejemplo, está J,
¿vale? Hay distintas letras y además son de distinto color. Esos son los puntos donde podemos buscar cosas, a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Pero para buscar tenemos que tener el filtro adecuado, es decir, si yo quiero mirar en este rincón que está la A de color rojo, necesito el filtro rojo, ¿vale? Recordad que esto se hace con las luces encendidas, tampoco creo que apreciéis mucho, ¿vale? Es algo así, pero bueno, ¿vale? Entonces tú lo estás iluminando y dices, ah, es rojo como mi filtro, por lo tanto, puedo buscar aquí. Así que decido hacer mi acción de buscar. Nos vamos al mazo del caso 1, en este caso, y buscamos esa letra. La A rojo, ¿vale? Y aquí, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, que nos va a dar sencillamente cosas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, nos da dos filtros, uno amarillo y uno morado. Los cogeríamos de la reserva y los añadiríamos a nuestra zona de juego. Nos podemos encontrar, pues como hemos dicho antes, por ejemplo, gafas o las pilas para nuestra batería de nuestra linterna, ¿vale? Esto, pues cogemos los tokens, los ponemos en nuestra zona de juego y listo, ya tenemos las pilas. Otra cosa es que podemos abrir o forzar puertas, ¿vale? En principio las puertas van a estar abiertas y podremos pasar a través de ellas, pero puede ser que por algún evento o por el escenario o lo que sea, las puertas o una puerta determinada esté bloqueada. Para ello necesitamos o bien una carta de llave, ¿vale? Cualquier llave, la que sea, una carta de llave, tú la tienes aquí y la puedes usar para abrir y desbloquear la puerta y así, en la siguiente acción ya podrías moverte dentro si es lo que querías. O utilizar también una carta de objeto punzante, que eso te permite forzar la cerradura. Gastas tu acción con tu objeto, ¿vale? Se abre la puerta y ya en la siguiente acción la puedes gastar para moverte a través de ella. Hay un determinado tipo de fantasmas, los mellizos, ¿vale? Muy típico de película de terror, ¿vale? Que son evidentemente fantasmas, por así decirlo, infantiles y son un poquito juguetones, ¿no? Entonces utilizan este tipo de filtro oscuro o un token negro que bien pueden hacer para tapar pistas, ¿vale? O para estropearte los filtros de la linterna y colocarte este filtro, digamos, negro que no sirve para nada, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una acción con la cual podemos deshacernos de estos filtros, ¿vale? Que sería, pues, quitar tapas negras o filtros negros. Simplemente gastamos la acción, quitamos, pues, por ejemplo, estaba tapando la pista 2, pues gastamos la acción, quitamos el filtro y fuera. O no lo quitamos, ¿vale? Gastamos la acción y nos quitamos el filtro negro si lo teníamos puesto en la linterna, ¿vale? Si va a aparecer tapando una pista o en nuestra linterna, pues ya nos lo indicará la propia aplicación cuando aparezcan los fantasmas. Puede ser que un personaje, un investigador, pues entre en shock, ¿vale? Tenemos aquí nuestro electrocardiograma, eso pasa cuando perdemos todos nuestros puntos de electrocardiograma, pues nos quedamos en shock, en ese momento hay que apagar la linterna, ¿vale? Físicamente habría que apagar la linterna del personaje, si entra en shock, pues la apagamos y se nos queda aquí el pobre a oscuras. Un personaje, ¿vale? Otro jugador puede ayudar a recuperarse, ¿vale? Hay un reanimar, podemos reanimarle un poco y subiría 2 puntos en su electrocardiograma y ya estaría un poquito recuperado y podría continuar la aventura. Otra acción que podemos hacer es una acción muy potente, así que nos cuesta nuestras 3 acciones, es colocar el muñeco vudú. ¿Vale? Tenemos aquí una pequeña miniatura del muñeco vudú. El muñeco vudú está fuera del tablero, está en la furgoneta de los investigadores. Así que si decidimos hacer eso, tenemos que retirar nuestra miniatura del tablero, porque se ha ido a la furgoneta, y colocamos aquí, bueno, aquí o donde nosotros queramos, ¿vale? De toda la casa colocamos el muñeco vudú. El muñeco vudú lo que hace es ahuyentar automáticamente a los fantasmas que haya en esa sala, ¿vale? En los fantasmas de tipo Twisted, y además ese tipo de fantasmas no pueden aparecer ya en esa sala, ¿vale? Automáticamente ahí no van a poder, no se colocan porque no pueden aparecer. Por lo tanto, nos cuesta 3 acciones, pero bueno, es bastante potente en el sentido de que, bueno, nos va a tener un poquito, digamos, asegurada una de las habitaciones, ¿vale? Donde lo coloquemos ahí, bueno, puede aparecer algún otro tipo de fantasma, pero al menos la tenemos un poquito asegurada. Luego, para volver al tablero, lo hacemos pues por la casilla de inicio que nos indicará el manual en la aventura correspondiente. Otra opción que podemos hacer es recargar las pilas de nuestra linterna, ¿vale? Imaginemos que esto pues se nos ha bajado hasta aquí. Tenemos que tener, evidentemente, tokens de linterna, ¿vale? O una carta, ¿vale? Gastamos un token de linterna y automáticamente nos subimos la energía al máximo y demás. Si se nos acaba la linterna, bueno, podemos en una acción posterior gastar una acción para encenderla poniéndole pilas nuevas, ¿vale? Pero ahora vamos a ver esto un poquito más en detalle, ¿vale? Las linternas en principio siempre van a estar encendidas, ¿vale? Durante toda la partida hasta que algún evento o algo del juego nos diga o nos pase algo por lo cual se nos apague la linterna. Si se nos apaga la linterna podemos hacer o encenderla con varias opciones. La primera opción: si mi turno ha acabado, ¿vale? Con la linterna apagada, pero aún me quedan pilas en la linterna, en el siguiente turno, pues mi primera acción puede ser que se encienda. Es decir, no se me ha acabado la energía, yo tengo todavía batería
en la linterna, pero por lo que sea, ¿vale? Por algún evento se me ha apagado la linterna, ¿vale? Bueno, pues en el turno siguiente yo puedo gastar una acción para sencillamente encenderla y listo. Si no se nos ha acabado el turno, es decir, esto no sucede a mitad del turno, bueno, pues podemos gastar una acción para encender la linterna. Y si mi linterna se queda sin pilas, pero aún me quedarán acciones y tengo una carta de pilas para recargar, pues tu siguiente acción puede ser recargar la linterna. ¿Qué pasa cuando se nos acaba la energía? ¿Vale? Estamos ahí, ¿vale? Y se nos ha acabado la energía de las pilas. Cuando esto sucede, tenemos que apagar la linterna físicamente, ¿vale? Estamos aquí, por lo que sea, se nos ha acabado, pues apagamos automáticamente la linterna. Y a partir de ahora, nuestra aproximación tiene que ser obligatoriamente recargar la linterna. Si no tenemos pilas, entonces solo podemos hacer dos acciones. Una, que sería movernos a una zona adyacente, ¿vale? Nos vamos a una zona adyacente, nos podemos mover de uno en uno. O podemos escapar de la casa, que sería, bueno, pues colocar nuestra miniatura fuera del tablero. Esto hace que vaya a la furgoneta, que recargue las pilas, ¿vale? Y que en el siguiente turno pueda entrar colocándonos en la casilla de inicio que nos indicará el escenario correspondiente, ¿no? Que estemos jugando. Otra acción que podemos hacer es intercambiar objetos. Podemos intercambiar desde filtros que tengamos con otro personaje, o por ejemplo si teníamos las gafas o teníamos las llaves, ¿vale? Podemos intercambiar lo que queramos siempre y cuando estemos en la misma sala la misma habitación de la casa, ¿vale? Podemos intercambiar los objetos y filtros que consideremos oportunos. Tenemos otras habilidades más que podemos hacer. Si recordáis, durante el setup teníamos estas cartitas de habilidad. Cada personaje tiene la suya. Y como veis, son habilidades que solo se pueden usar cuando estamos ya bastante alterados en nuestro electrocardiograma. Es decir, cuando solo nos quedan las dos últimas casillas por bajar, que es, por ejemplo, pues el caso que tenemos aquí. Si estamos en esta condición, podemos utilizar esta carta de habilidad. Como veis, aquí tiene una iconografía, ¿vale? Esta iconografía bien explicada en el libro de reglas. En este caso significa que África, cuando está en estas condiciones, tiene una acción extra de investigar. Así que tiene sus 3 acciones y una acción extraordinaria para investigar más, lo cual, pues bueno, pues puede ser bastante interesante y provechoso. Y por último nos queda un quinto personaje, que es Daisy, ¿vale? Que es la perrita del equipo, que Daisy está en la furgoneta, es decir, está fuera del tablero de juego. Podemos gastar una acción para llamarla, ¿vale? Y como veis, tiene aquí 4 espacios en los que podemos poner filtros o tokens y demás. Entonces el jugador que decide gastar esa acción de llamar a Daisy elegirá qué filtros y qué tokens le pone a Daisy, ¿vale? Uno en cada una de las ranuras. Pues un filtro verde, un azul, yo que sé, un token de pilas, lo que sea. Y Daisy nos lo va a traer a la casa. Así que nos lo traerá hasta donde estemos nosotros. Cogemos los objetos que nos ha traído Daisy y nos los ponemos en nuestra zona de juego, en nuestro inventario. Daisy además también permite reanimar, ¿vale? Si Daisy entra en un espacio donde hay investigadores en shock, pues automáticamente les va a subir los 2 puntos en el electrocardiograma como si fuera un compañero más, ¿vale? Luego, esta acción de llamar a Daisy, en función del escenario, se puede hacer más o menos veces. Por ejemplo, en el primer caso, como están todos los investigadores y Daisy, si yo le doy a Daisy, pues me va a decir que en este escenario solo la podemos llamar una vez, ¿vale? A lo mejor hay un escenario que te permite llamarlo 3 veces y a lo mejor hay escenarios en los que no puedes llamar a Daisy. Bueno, así es como se juega a VGhost. Dale un buen me gusta al vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos próximamente.